El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos en Cristo y jóvenes estudiantes, en la actualidad se han desarrollado nuevas teorías que determinan que no solo el coeficiente de inteligencia, sino también el coeficiente emocional y el coeficiente espiritual juegan un rol más que importante en el rendimiento académico y en lograr el éxito en la vida. Les cuento algo. En mis días de colegial no había tal cosa como el coeficiente emocional o el coeficiente espiritual, pero hoy en día se usan esos términos y los jóvenes de la iglesia ya saben su significado. Sin embargo, cuando les pregunto a hermanos mayores, no tienen idea de lo que se trata. A ver, hermanos adultos, ¿alguna vez han escuchado estos términos de coeficiente emocional o coeficiente espiritual? Claro que no. Bueno, el hecho es que a través de estas funciones los jóvenes mejorarán en sus estudios. Las cosas que les resultaban difíciles de memorizar ahora las podrán recordar fácilmente. Es lo mismo con los números y nombres. Relacionen un concepto o idea con algo que les resulte fácil recordar. Esta es una de las formas para mejorar en sus estudios. Estoy pensando compartir algún día sobre este tema. Como les decía, hoy por hoy se han creado nuevas teorías que determinan que no solo el cociente intelectual, sino también el coeficiente emocional y el espiritual juegan un rol más que importante en el rendimiento académico y en lograr el éxito en la vida. Ahora bien, el coeficiente emocional es similar al concepto de cociente intelectual en la mente. El primer factor para medir este coeficiente emocional es la capacidad para entender los sentimientos propios, asumirlos y aceptarlos. Es decir, el cociente o la inteligencia emocional sirve para expresar las emociones propias y apreciar las de otros y para emplear la sensibilidad a fin de motivarse, planificar y realizarse en la vida. Por falta de tiempo, no puedo elaborar uno por uno estos aspectos, así que, por favor, presten mucha atención a lo que a continuación les voy a compartir. El segundo factor para medir este coeficiente emocional es la capacidad para controlar sus propios impulsos y otros sentimientos estresantes, tales como el nerviosismo, la ira, el enojo, etc. Se los explico de otra manera. Suponga que usted ha llegado al nivel del espíritu, ya tendrá dominio propio. Podrá controlar sus pensamientos y su mente. Ya no tendrá pensamientos carnales porque no tendrá una mente carnal. Únicamente tendrá pensamientos espirituales. De ahí que sus pensamientos obedecerán a su mente. Este es el nivel del espíritu. Alguien que aún está en el nivel carnal será todo lo opuesto. Los deseos de la carne controlarán su mente y su mente controlará sus pensamientos. En resumen, podemos decir que los que han llegado al nivel del espíritu tendrán un alto nivel de cociente o de inteligencia emocional. Por eso podrán controlar sus pensamientos, tendrán dominio propio en todo. Un ejemplo, digamos que justo en el momento en el que se está concentrando para estudiar, su mamá le pide que le ayude a hacer algo o que vaya a comprar a la tienda. O su hermano entra al cuarto donde esté estudiando y comienza a hacer bulla y a jugar. En ese momento, usted se incomoda y se estresa porque esa no será
la atmósfera ideal para estudiar. Sin embargo, si ha llegado al nivel del espíritu, tendrá dominio propio sobre su mente y pensamientos y eso no lo afectará. Joven, si su mamá le pide que vaya a hacer algo, pues hágalo de buena gana, contento y alegre, y luego regrese y póngase a estudiar. Y si su hermanito hace bulla, no le preste atención y enfóquese en su estudio. Así de simple. No deje que circunstancias externas afecten y determinen su grado de concentración en el estudio. No debe permitir que esa clase de pensamientos lo distraigan. ¿Saben por qué? Porque su mente ya no está controlada por esos pensamientos carnales. Es usted quien la controla. Si se ha determinado a estudiar de tal a tal hora, pues hágalo, no cambie. Digamos que antes de empezar su tiempo de estudio ha determinado orar por 30 minutos, leer la Biblia y luego comenzar a estudiar. Si lo ha decidido, tal cual lo deberá hacer. Podrá concentrarse en su estudio incluso por varias horas sin distraerse y podrá recordar todo lo que ha leído porque lo habrá hecho con toda su mente y corazón. De esta manera, en corto tiempo podrá mejorar en su rendimiento académico porque tendrá dominio sobre todo su ser. El tercer factor para medir este coeficiente emocional es la capacidad de autoanimarse luego de haber fallado en algo y no decaer en su entusiasmo. El cuarto factor es la capacidad de condolerse con los sentimientos de los demás, de percibir lo que otro puede sentir. Esto es algo muy importante porque la palabra de Dios dice que debe servir a los demás. Hermano, el que se humilla a sí mismo no buscará su propio beneficio y si sirve a los demás, llegará pronto al nivel del espíritu. El quinto factor es la capacidad para socializar y mantener la armonía en un grupo cooperando con todos. Si no está en armonía con los demás, sino que, más bien, hay desavenencias, intrigas y desacuerdos, no podrá controlar su mente ni sus pensamientos y no podrá hacer lo que se ha propuesto hacer. Los que han llegado al nivel del espíritu y del espíritu completo podrán aumentar su coeficiente de inteligencia en la medida que lo deseen. Lo podrán incrementar porque controlarán su mente. ¿Saben por qué? Porque al extirpar todo pensamiento vano, inútil, libidinoso, etc., y reemplazarlo por pensamientos puros y espirituales, su cociente intelectual aumentará considerablemente. Digan amén si me están siguiendo, hermanos. Si ustedes, jóvenes, hacen de su corazón un campo espiritual de buena tierra, su coeficiente de inteligencia aumentará. No lo duden, a pesar que su nivel de inteligencia originalmente no haya sido muy alto, podrá sobresalir en sus estudios usando al máximo su cociente intelectual. En resumen, el secreto para mejorar en sus estudios es llegar al nivel del espíritu lo más rápidamente posible. Si llega a ese nivel, todo, escúchelo bien, todo le será posible. El tercer método para estudiar bien, incluso si su cociente intelectual es bajo, es encontrar el área o aspecto en el cual es bueno o talentoso y desarrollar esa aptitud. Padres, tomen nota de esto. Es muy importante. No deberá angustiarse ni frustrarse si su hijo no es el primer puesto en su clase. Podrá tener otra habilidad o capacidad y deberá animarlo para que la desarrolle. Un ejemplo, un joven tiene un coeficiente de inteligencia bajo y su padre lo regaña todo el tiempo porque no mejora en sus calificaciones. La respuesta consciente o inconsciente del joven será rechazar toda forma de estudio. Hermano, incluso si su hijo tiene un cociente intelectual menor, habrá algo que haga bien. Deberá dejarlo desarrollar esa área y no forzarlo a estudiar
todo el tiempo. Hay algunos jóvenes a quienes no les gusta el estudio. Les digo por qué. No importa lo mucho que se esfuercen, no podrán ni siquiera recordar algo de la clase más sencilla. Desearán hacerlo, pero, repito, no podrán. Sin embargo, cuando retornan a casa, lo único que reciben son gritos y reprimendas de sus padres porque no han aprobado tal o cual curso y la pasan muy mal. No obstante, incluso estos jóvenes tendrán alguna habilidad en algo, quizá en algún deporte, en la música, en el arte, etc. Alguna cosa les debe agradar y los padres deberán identificar y desarrollar esa condición o capacidad. Si usted, como padre, se limita a ignorar este aspecto en su hijo y solo lo obliga a estudiar, su hijo no lo hará, a pesar de la presión que ejerza sobre él. En esta situación, la responsabilidad recaerá en los padres. Hoy en día, la inteligencia se categoriza en forma más detallada y específica. Hay personas que, en lo que respecta a su inteligencia, tienen algunos puntos fuertes y otras áreas no tan fuertes. Por ejemplo, existe un nuevo concepto llamado inteligencia múltiple. Esta teoría establece que la inteligencia del ser humano no solo consiste en el cociente intelectual, sino también incluye diversas clases de conocimiento o habilidades. Howard Gardner, quien desarrolló esta teoría, identifica 8 tipos distintos de inteligencia, a saber, lingüístico-verbal, lógico, matemático, visual espacial, musical, corporal, senestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Y agregó estas variables al concepto tradicional de coeficiente de inteligencia que únicamente consideraba ciertos aspectos del desarrollo humano como el lenguaje, la lógica matemática y la capacidad de percepción de espacio. Si no, miren alrededor suyo, en el trabajo, en la escuela, universidad, etc. Hay personas que no han destacado en sus estudios, pero poseen excelentes habilidades interpersonales y precisamente por ello sobresalen. Por ejemplo, de acuerdo a esta teoría, los que son buenos en los deportes tendrán un alto nivel de talento o facilidad corporal senestésica que tiene que ver con la percepción del movimiento muscular, la posición, el peso, etc. del cuerpo. Los que se interesan por la vida de las diferentes criaturas, tal como los insectos, aves, etc., tendrán un alto nivel de inteligencia o talento naturalista. Hay jóvenes que no rinden bien en sus estudios y no retienen bien lo que han aprendido. No obstante, destacan en otras áreas. Hay otros que no tienen buena memoria para ciertas cosas. Sin embargo, memorizan números y cifras de manera sorprendente. Un ejemplo, al escuchar el número de teléfono de alguien, inmediatamente lo memorizan. Incluso pueden memorizar 10 o más números telefónicos sin problema alguno. Hay jóvenes que tienen esta habilidad. Hay otros que conocen todo acerca de autos, modelos, rendimiento, características, etc. No obstante, no tienen buenas calificaciones en el colegio. Algunos jóvenes saben todo de computadoras e Internet. Otros son expertos en juegos de video. Corea, por ejemplo, es una de las potencias en lo que se refiere a juegos de video y tenemos jugadores profesionales de clase mundial en este llamado deporte de entretenimiento. Sé que han ocupado al menos el segundo puesto en competencias mundiales que se han efectuado en los Estados Unidos. Hay jóvenes que son muy buenos en este campo. Otros destacan en las disciplinas físicas o deportes y algunos otros son excelentes en la música. Hay quienes les gusta estudiar y también la música. A otros no les agrada estudiar, pero sí la música. De acuerdo a esta categorización, el rendimiento bajo en lenguaje o en matemáticas no significa necesariamente
un bajo nivel de inteligencia. Comparativamente podrá hacer mejor muchas otras cosas. Si usted, padre, descubre que su hijo tiene cierta habilidad o talento en cierta área específica y lo alienta a desarrollar esa cualidad o atributo, su hijo también se interesará en mejorar su rendimiento académico en el colegio. Sin embargo, algunos padres exigen a sus hijos seguir una determinada profesión a fin de realizarse ellos mismos. ¿Se imaginan lo duro que será para ellos seguir una carrera que no desean y para la cual no tienen capacidad ni la habilidad necesaria? Ahora bien, con esto no quiero decir que por destacar en el deporte o en el área artística, usted, joven, ya no deberá esforzarse en sus estudios. Cierto grado de conocimiento pedagógico es imprescindible en toda área. Un ejemplo, si tiene habilidad en los idiomas, podrá comunicarse con otros bastante bien. De la misma manera, los que se interesen en el área de las ciencias sobresaldrán por su habilidad en las matemáticas. Los que estudian arte o teatro usarán con más eficiencia su creatividad en otras áreas. Joven, tal como lo he mencionado antes, usted necesita esforzarse y ser absolutamente consciente que requiere seguir mejorando. A esto se le denomina autodesarrollo. Es imprescindible este compromiso y su propio esfuerzo. No importa si tiene un coeficiente de inteligencia alto. Si no se esfuerza, todo será inútil. A mí, por ejemplo, en el colegio no me agradaban las matemáticas. Sin embargo, luego de inaugurar esta iglesia y de empezar el ministerio, sentí la necesidad de instruirme en ciertas nociones básicas de estadística matemática y porcentual. Como la iglesia crecía exponencialmente y los ingresos superaban varios millones de dólares, tuve la necesidad de aprender ciertos conceptos de porcentajes y estadística a fin de comprender los reportes que me presentaba el comité financiero. Y como me interesé en esta materia, mi coeficiente de inteligencia en esa área se desarrolló. Me hice rápido y bueno calculando cifras mayores. En la medida en que me interesé en esa materia, mi capacidad para comprenderla y dominarla se desarrolló. Como les decía, los niños tendrán una mayor capacidad para socializar y ser constantes mientras asistan al colegio. En vez de estudiar solo los cursos que le agradan, sería mucho mejor si se esforzara de la misma manera en todas las otras materias. Termino el mensaje. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, Proverbios capítulo 9, versículo 10 menciona: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esta es la confesión que Salomón hizo por la inspiración del Espíritu Santo. Y Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 y 30, nos narra lo siguiente: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y los versículos 32 y 33 agregan: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Joven, la sabiduría viene de Dios. Si honra a Dios, podrá recuperar esa capacidad de excelencia que Dios dio en el principio al ser humano y podrá concentrarse y destacar en sus estudios. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que al honrar y agradar a Dios desarrolle su inteligencia y cultive su corazón hasta transformarlo en un campo espiritual de buena tierra y así llegue a destacar en sus estudios. Padres, espero que esta serie de mensajes sea de utilidad para educar a sus hijos. Todos los jóvenes tienen habilidades y talentos diferentes. Saber elegir es muy importante, sea para ingresar a la universidad, para seguir una carrera técnica, escoger un trabajo o especializarse en alguna profesión.
Les cuento algo. Un joven de la iglesia estaba estudiando una profesión bastante peculiar. Le pregunté por qué se estaba especializando en esa carrera y me respondió que no lo sabía. Así hay muchos casos. Me comentó que no deseaba seguir esa especialidad, pero que por alguna razón desconocida resultó así. En realidad el joven no tenía una meta ni un propósito firme para estudiar. Para mí es muy fácil. Siempre ha sido claro mi objetivo en la vida y es continuar creciendo a un nivel mayor en el espíritu. Es manifestar milagros, señales y prodigios del poder de Dios. Lo más importante para mí es el espíritu y la evangelización mundial. Por eso, y para eso, me he venido capacitando y preparando durante más de 33 años. Y producto y fruto de esos años son las prédicas Espiritual, mi cuerpo, cielo e infierno, y los más de 100 libros que he escrito y que han sido traducidos en diversos idiomas y publicados en el mundo entero. Hermano, todo es posible en el Espíritu y cosas mayores verán este año. Ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu gracia y tu amor. Ayuda a que esta palabra se haga fe y vida en todos tus hijos. Te pido que los jóvenes entiendan bien los secretos para mejorar en sus estudios y así puedan elegir una buena profesión. Hoy he compartido del coeficiente de inteligencia y la razón por la que es necesario mejorarlo. Si se siembra buenas semillas, se podrá cosechar buenos frutos. Igualmente, hemos hablado que los jóvenes que no tienen un buen nivel de coeficiente de inteligencia deberán desarrollarlo al máximo, activando la semilla de vida que hará funcionar las células cerebrales y las neuronas de manera óptima. Para ello, deberán esforzarse y los padres deberán identificar los talentos que hay en sus hijos y apoyarlos en desarrollarlos. Gracias, Padre. Que esta prédica sea de gran ayuda para los jóvenes y para sus padres. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda
toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.